Pues yo creo que unas 4 veces y con eso ya, a lo mejor 3, yo creo que ya no lo aprendemos. Sí, vamos a repetirlo todos juntos. Hechos 9:11. Sí, todos a las 3. 1, 2, 3. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hechos 9:11. Otra vez, Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hechos 9:11. Una vez más, Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hechos 9:11. Muy bien, no está tan fácil, yo pensé que estaba fácil. Otra vez, vamos a repetirlo una vez más. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo Tarso, porque he aquí que él ora. Hechos 9:11. Muy bien, Hechos 9:11. No veo ya sin los lentes, así es que no es que hago trampa, no veo. Vamos a ver, Hechos 9:11. Si me equivoco, dígame, porque yo creo que lo estoy diciendo bien. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Bueno, creo que más o menos. Vamos a ver quién ya lo puede decir, o alguien ya se lo sabe, o ya se lo sabía. Vamos a ver si alguien ya se lo sabía, que lo diga, y si no, que intente decirlo. Está algo complicado, no está fácil. Yo estas clases ya las había dado, por eso me es familiar. Entonces, Hechos 9:11. ¿Alguien ya se lo aprendió? O si no, hermana Pilar. Muy bien, Hechos 9:11. ¿Alguien más se lo aprendió? Mire, si no juntamos unos 10, voy a escoger. Hermana. He aquí el ora. Muy bien, hermana. Ya llevamos 2. ¿Alguien más? Hechos 9:11. Hechos 9:11. A ver, hermana. Muy bien, amén. Que Dios le bendiga. Hermana. Casa de Simón, de Judas. 11, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, hermano, que Dios lo bendiga. Está complicado, pero sí se puede. Sí. Acuérdese nada más que las calles ya tenían nombre, se llama Derecha. Yo me confundía mucho con la casa de Judas. Decía la casa de Simón, y ahorita le iba a decir, no, la casa de Simón.
No. Casa de Judas. En la casa de Judas, en la calle derecha. Va a ir a buscarlo. ¿Quién? Ananías. Iba a buscar a Saulo de Tarso. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando. Entonces alguien ya se lo aprendió a ver. Alguien más. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Alguien más. Hechos 9, 11. A la una. Vamos a leerlo una vez más. Hechos 9, 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Muy bien. Hechos 9, 11. Al final lo volvemos a repetir y pues tenemos que decirlo todos, o sea que tenemos que aprendérnoslo todos. Hechos 9, 11. Bueno, vamos a estudiar esta parte del libro de Hechos. Y mire, la verdad es que es la primera, bueno, no la primera vez, cuando empieza a relatarnos acerca de la vida del apóstol Pablo. Ya se había mencionado anteriormente, pero aquí como que Dios ha transformado, aquí empieza donde empieza a transformar su vida, a convertir su vida. Y muy interesante este libro y este capítulo acerca del apóstol Pablo. La mayoría del capítulo habla acerca del apóstol Pablo. Primero se le llama Saulo, aquí nos dice Saulo de Tarso, luego le fue cambiado el nombre por Pablo. Así es que vamos a estar estudiando esto. El propósito de esta lección, hermano, es que cada uno de nosotros entendamos algo muy importante. Yo creo que todos lo entendemos, pero por si ahí habría alguien que tiene alguna duda acerca de esto, deberíamos de estar ciertamente convencidos acerca de esta clase de hoy que se llama la deidad de Cristo. ¿Qué es la deidad? La deidad es que Jesucristo es Dios. Esa es la verdad, la deidad. Y una de las cosas, mire, para estos tiempos, hermano, era complicado saber que Jesucristo era Dios. Y de hecho era tan complicado que por esa razón querían matar a Jesús. O sea, bueno, aquí ya lo habían matado, ¿eh? Pero como seguían la doctrina acerca de que Jesucristo era Dios y los apóstoles siguieron la doctrina que Jesús les había dejado, había un coraje en el mismo pueblo judío, entre los judíos y los cristianos. O sea, los fariseos y los, ¿cómo se llaman los otros? Fariseos y los saduceos. Había un problema entre ellos y los cristianos. La verdad es que Saulo era una parte de ese grupo de personas celosas, religiosas, que querían demostrar que Jesucristo no era Dios. Ahora, la palabra Cristo significa enviado de Dios, hijo de Dios. Entonces era muy difícil para un judío que una persona de carne y hueso se hiciera llamar hijo de Dios. Entonces, y Pablo también, para él era muy difícil. De hecho, él le daba tanto coraje, hermano, que iba y agarraba a esos que decían eso y los encarcelaba. Le daba mucho coraje y los agarraba, los golpeaba, los arrastraba, dice la palabra de Dios, y muchas veces los llevaba a la cárcel. Y bueno, luego después pide cartas para ir también a Damasco, agarrar a los que estén allá predicando acerca de esta doctrina de que Jesús es Dios. Y ya, bueno, vamos a ver esta historia. Empieza aquí, dice que él iba por el camino. Dice aquí, bueno, dice, pregunte de las clases anterior. Yo no estuve en la clase anterior, así es que se salvó de esas preguntas, hermano. Entonces, pero seguramente fue de Felipe, de la conversión del evangelista Felipe, del eunuco y de todo eso. Así es que vamos a pasar por alto esas preguntas, hermano. La mayor parte de este capítulo, dice aquí, tiene que ver con Saulo de Tarso, el hombre que llegaría a ser el apóstol Pablo.
O como dicen los versículos 15 y 16, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dios estuvo preparando y trabajando con este hombre mucho antes de la conversión. Aún Dios lo usó como instrumento suyo antes de la que se convirtiera, porque al perseguir a los cristianos los obligaba a salir. Lógicamente, estos iban proclamando el mensaje de salvación a todas partes donde iba. De otra manera, tal vez nunca se hubieran salido de Jerusalén. Y dice, esto es muy interesante, hermano, que Dios lo está usando desde antes de convertirse. Lo cual uno pudiera decir, yo en ese tiempo, si yo hubiera vivido, hubiera dicho, es muy malo Pablo, o sea, merece morir, que lo maten. No sé, pues cómo, y hubiéramos pensado eso, pero mire, dice aquí que Dios lo estaba usando desde antes, porque había un mandamiento, hermano, de Dios, que les había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y estaban en Jerusalén, ¿no? Como que no se querían ir de ahí. Entonces, si alguien no quiere irse, pues mire, les mandan ahí algo para que se tengan que ir. Y Dios estaba usando al apóstol Pablo porque tal vez estos no van a salir de Jerusalén. Déjame los incito a que se salgan de ahí. Pablo sí era muy malo. Entonces, por el miedo, muchas veces por miedo o por no querer caer en las manos de Pablo, muchos judíos estaban saliendo de Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios que donde iban predicando la palabra de Dios. Entonces, esa era una bendición, porque no nada más era en Jerusalén, también en los alrededores estaban conociendo el nombre de Dios. Entonces, aparentemente parece algo que no está bien, pero es usado por Dios para que la demás gente conozca. Como quien dice, si vas por las buenas o por las malas, cuando nos dice la mamá, o por las buenas o por las malas, pero vas a ir. Entonces nos enseña el cinto y vamos ahí por las buenas o por las malas. Así estaba en este caso los discípulos. Dios usa al apóstol Pablo y hace que los judíos, los cristianos, empiecen a salir de Jerusalén. Saulo, al convertirse al cristianismo, reconoce la deidad de Cristo. Saulo de Tarso era igual que la mayoría de los judíos. Él pensaba que Cristo no era el Mesías, que ellos esperaban. Por lo tanto, era un impostor y como tal deberían de ser destruidos todos sus perseguidores. Pablo así lo pensaba, y no nada más Pablo, muchos. Había un grupo que se llamaba los celotes. Los celotes. De hecho, mire, cuando hay unos de los discípulos, hay un discípulo en el grupo de Jesús que le decían el celote. Estos grupos de personas eran como patriotas, hermano, algo muy celosos de su religión, de aquí, es como si usted fuera bien mexicano y le diera mucho coraje que hablaran en contra de México. Y entonces eso era así, era como un celote, un grupo de los celotes, eran como patriota, como defensor de su patria, y no hablan, de México no van a estar hablando nada malo. Y se siente así, dice, el pastor ha dicho también, cuando escucha el himno nacional siente una emoción en el pecho. Entonces yo creo que todos los mexicanos sentimos eso cuando se canta el himno nacional, y nos sentimos así como algo patriotas y celosos de si alguien hablara en contra de México. Así era este grupo, así era Pablo celoso de su religión, de lo que los judíos estaban esperando, y no creían que Jesús fuera el Mesías. De hecho decían que era un impostor y lo perseguían. Entonces él dice, la palabra de Dios dice, tuvo un encuentro muy singular con el Señor Jesucristo. Hasta los versículos 1 y 2 de este capítulo vemos a un hombre desesperado por acabar con el cristianismo, pero después del encuentro con el Señor todo cambió. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, hermano, todo cambia. Todo cambia, las amistades, la forma de vivir, la forma de vestir, la forma de hablar.
Todo cambia cuando uno tiene ese encuentro con el Señor Jesús. Saulo reconoció la deidad del que le hablaba. Vamos a ver en el versículo 5, hermanos. Hechos 9:5. ¿Alguien lo tiene? Mire, dice aquí, el Señor, este hombre que era un fanático del fariseísmo, no se atrevía a pronunciar esta palabra si no estuviera convencido de que el que le hablaba era Dios mismo. Esta palabra que él dice, ¿quién eres, Señor? Mire, nosotros ahorita si alguien nos dice, no, pues que el Señor, y preguntamos, ¿cuál Señor? Porque para nosotros un Señor, el Señor David, el Señor Don Lupe, el Señor Don Hugo, el Señor Ulises, y así, o sea, pero en estos tiempos, hermano, para que se le dijera a alguien Señor, nada más era Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién eres, Señor?, estaba reconociendo que el Señor era Dios. Y mire, la Biblia no tiene que explicarnos de cuál Señor está hablando. Y varias veces cuando usted escucha en este capítulo, la palabra Señor se está refiriendo a Dios. Entonces, y no tiene que decir el Señor Dios, el Señor Jesucristo. No, el Señor, nada más con que diga el Señor es Dios. De hecho, muchos cristianos, todavía nosotros, cuando lo entendemos, cuando un hermano le dice, hermano, el Señor te bendiga, ya no estamos diciendo, ¿cuál Señor? Sabemos que es Dios. El Señor te bendiga, hermano. Gracias al Señor cuando decimos, es Dios el que estamos refiriéndonos. Entonces Pablo estaba reconociendo cuando escuchó la voz que era el Señor. Dice, en el versículo 6, vemos cómo Saulo de Tarso reconoce que Jesús, a quien él estaba persiguiendo, es Dios mismo. Pues le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra vez, primero le dice, ¿quién eres, Señor? Y luego el mismo Señor le contesta, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo está entendiendo, bueno, en realidad yo no estoy persiguiendo a estos hombres. Lo entendió rápido, hermano. No estoy persiguiendo a estos cristianos, estoy persiguiendo a Dios. Él había estudiado con un hombre que se llamaba Gamaliel. Y versículos anteriores, cuando había un pleito entre ellos, dicen que se hizo un consejo, y dice, uno llamado Gamaliel se puso de pie y dijo, pongan atención con quién están peleando. No vaya a ser que se encuentren peleando con Dios. Entonces Gamaliel sabía esto. Gamaliel le había enseñado a Pablo, y tal vez tú pelees con alguien, pero no sabes si en realidad estás peleando con él o estás peleando con Dios. Y luego Gamaliel les dice, acuérdense que hubo un hombre llamado Teudas, el cual se le unió mucha gente. Pero Teudas murió y todos se dispersaron. Y luego se levantó otro, lo siguió mucha gente, se murió y todos se dispersaron. Ahora cuando seguían a Jesús dijo, calmaos, espérense. Si esto es de Dios, va a seguir. Si es de los hombres, se va a desvanecer. ¿Para qué se preocupan? Era inteligente Gamaliel. Entonces Pablo había sido enseñado por él, y cuando a Pablo le dice esa voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues, yo creo que se acordó de sus palabras de su maestro y dijo, estoy peleando contra Dios. Estoy peleando contra Dios. Y lo entendió rápido porque ya había sido enseñado algo así. Y cuando escucha la voz y lo reconoce, le dice Señor, está reconociendo, está diciendo, este Jesucristo al que yo perseguía es Dios. Y estoy peleando contra él. Y entonces en ese momento le dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno se convierte a Dios, lo más que quiere hacer es obedecer a Dios. Y es una pregunta que todos nos hacemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime qué quieres que yo haga. Porque ya no quiero seguir viviendo igual como vivía antes.
Entonces aquí el apóstol Pablo estaba diciendo las mismas palabras. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora no solo le llama Señor, sino que está dispuesto a poner en sus manos su propia vida para que Él le dirija y le controle. Saulo no pondría su vida en manos si Cristo no fuera Dios. Acuérdese, Pablo odiaba a Jesús y a todos los que hablaban de Jesús. Y ahora que le está diciendo, ya que reconoció que le estaban diciendo esa voz, aparte de la voz fue una luz resplandeciente, entonces fue un hecho sobrenatural. Sus ojos brillaron. Yo me imagino que debe haber dicho, esto es algo divino porque viene del cielo, viene de Dios. Y luego escucha la voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando le dice 2 veces, como que está diciendo, como cuando uno le dice a una persona, es como regañarlo y luego como que le muestra amor. Porque cuando lo dice una sola vez, no sé, yo me imagino así, a lo mejor estoy mal. Cuando uno repite 2 veces el nombre es como, entiende, mira, mi hijo, es calmado. O sea, no sé, pero ¿te acuerdas de Marta? También le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y luego a Saulo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo, yo soy Dios, entiende por favor. Le está mostrando no solamente que Él es Dios, sino también le está mostrando misericordia. Quiero que aprendas algo, quiero que conozcas algo. Pablo, Saulo, ya no me persigas, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y duro te es pelear contra el aguijón. Y entonces Pablo lo reconoce y le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, le dice ahí que Pablo cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es como está diciendo, pongo a tu disposición mi vida. Todo lo que yo soy, todo lo que hago, lo estoy poniendo en tus manos, para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Y wow, estas palabras no cualquiera, todos las pueden decir, pero no cualquiera las puede obedecer, como que, bueno, ok Dios, tú eres Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y mire, tantas cosas que hay que Dios quiere que hagamos, muchas cosas. Y cuando uno dice, ¿qué quieres que yo haga? Debería de uno de pensar, estoy dispuesto a hacer todo lo que me estás mandando, todo lo que me estás diciendo. Cuando uno le dice al patrón, ¿qué quiere que yo haga, patrón? Barre, limpia, y tiene uno que obedecer, si no, no le preguntara. A muchos nos le escondemos ahí al patrón para que no me ponga a hacer algo. Y sí, pues, cuando viene, mire, en los trabajos pasa así. El patrón sale, dicen que cuando ¿cómo se llama? Cuando el gato anda afuera, los ratones andan sueltos. Entonces van por las cocas, las papitas, todos ahí sentados riéndonos y platicando. Pero nomás se ve la sombra o viene el patrón por ahí, uno agarra la escoba, el otro agarra un fierro y no, mire tan rápido, ahí empiezan a moverse, porque le tenemos miedo al patrón. Así deberíamos de tener medio de Dios, pero mire, el patrón no nos puede ver cuando se va, Dios sí nos ve. O sea que siempre deberíamos dar con la escoba, con el trapo, no sé, siempre haciendo lo que le agrada al patrón, al jefe, a Dios, donde quiera que esté. Pablo estaba poniendo su vida en manos de Jesús. Saulo, el apóstol de los gentiles. Mire, versículo 10. Hechos 9:10, alguien que lo encuentre. 9:10. Vamos a leer versículo hasta el 19.
descendencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gracias, hermano. Dice ahí la conversión, o sea, cómo había sido. Dice, después de haber tenido ese encuentro tan inesperado, Saulo se encuentra en Damasco esperando que se le indique lo siguiente: ¿qué debe hacer? Ahora estaba ahí esperando recibir esas instrucciones. Cuando queremos hacer o conocer la voluntad de Dios para nosotros, estamos obligados a hacer lo que ya sabemos que debemos hacer y esperar por parte de Dios las siguientes instrucciones. A veces uno se aloca, uno quiere hacer de más, como quien dice, y tenemos que esperar instrucciones, hermano. No sé, muchas veces a los niños les pasa mucho esto, hermano. Los niños, cuando quieren hacer las cosas bien, quieren agradar a papá, hacen cosas de más. Luego viene mamá y lo regaña y le dice: ¿por qué hiciste esto? No te dije que hicieras esto. Y ellos piensan que querían agradar de más, pero a veces todavía no están preparados para hacer esas cosas de más. Entonces necesitan esperar instrucciones de papá y de mamá. Igualito nosotros como cristianos necesitamos esperar las instrucciones de Dios. Cuando estamos bien seguros de lo que Dios nos está diciendo que hagamos, entonces vamos a actuar. En los versículos 10 y 14 vemos la lucha que Dios mismo estaba teniendo con Ananías, al no querer ir de donde se encontraba Saulo de Tarso, porque por temor a lo que este hombre andaba haciendo. Pero ahí mismo, en medio de la lucha, Dios le revela a Ananías sus planes para Saulo de Tarso, quien llegaría a ser, en los versículos, quien llegaría a ser más tarde el gran apóstol Pablo. En los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo a los gentiles, al obedecer a Ananías, según leemos en el versículo 17 y 19, estaba teniendo una parte importante en el ministerio que desarrollaría a Pablo para el Señor. Y aunque no se nos habla más de Ananías, sí lo vemos como un siervo fiel, obediente a la palabra de Dios. Aquí no se habla mucho de Ananías, pero sí todos lo sabemos y lo entendemos. Y yo creo que si yo fuera Ananías, le hubiera dicho lo mismo a Dios. Dios le dijo: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y ve a la casa de Judas, y busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que lo ora. Y yo creo, hermano, que si yo estuviera en el lugar de Ananías y Dios me hubiera dicho: Leoncio, levántate y ve a la casa de Judas y busca a Saulo de Tarso, se me hubiera enchinado la piel y hubiera dicho: oye Dios, acuérdate, Saulo anda matándonos. Eso es lo que dijo Ananías. Mira, no solamente aquí, por todos lados tiene poder, tiene autoridad de agarrar a los cristianos y golpearlos. Como que Dios no supiera, ¿verdad? Ananías le dice: ¿no has visto lo que ha hecho? Y mire, no sé, pero Ananías, pues en su humanidad tenía ese temor, como cuando uno va a ganar almas y las primeras veces ya que te da miedo hasta tocar la puerta y no hay nadie, vámonos. Pero así pasa, hermano, de primero y oyes que ruido, como que andan peleando y no van a abrir, vámonos. Hay un miedo, hermano, cuando no está ahí, anda enojado el Señor. Y hay un miedo ahí. Entonces a Ananías le pasó lo mismo. Señor, pues
Saulo es peleonero, golpeador. Tal vez me golpee, me mate, tal vez. Pero el Señor le dice a Ananías: ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este. Y cuando Dios le dice a Ananías, bueno, entiende que Dios le está diciendo: ya sé quién es Pablo, ya sé quién es, pero yo lo he escogido yo para que lleve mi mensaje. Entonces eso como que Ananías lo calma un poco y dice: oh, pues está bien, Dios lo escogió para que vaya y lleve el mensaje. Dice: porque yo le voy a mostrar lo que es sufrir por la causa de Cristo. Eso calmó a Ananías, dijo: ok, vamos. Y fue Ananías obediente, fiel, y llegó ahí a la casa de Judas. Y luego salió Judas, a lo mejor, ¿verdad? No sé. Oiga, no está aquí un Saulo, como queriendo decir: ojalá y no esté. Sí, ahí está orando. Bueno, pásele, bueno. Mire, cuando Saulo ya está ahí orando, él ya había recibido una visión, que un varón llamado Ananías iba a venir, iba a orar por él. Entonces, ya Ananías como que ya tenía como autoridad para llegar y a decir: ya no debería tener miedo. Tal vez no lo sabía Ananías, pero Saulo lo estaba esperando. Si le hubieran dicho a Ananías: te está esperando, wow, eso le hubiera dado más miedo. Pero Dios le dice: no te preocupes, ve, él está orando y ha visto en visión que tú vas a ir y vas a orar por él y va a recobrar la vista. Entonces ya Ananías iba bien tranquilo, calmado, llega, ora por él, y el apóstol Pablo dice que en el momento se le cayeron como escamas de los ojos, que había quedado ciego con esa luz que le había resplandecido, no veía. Dice: pudo ver. Entonces, en ese momento, él estaba esperando instrucciones, hermano. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, en ese momento ya ahí estaba. Dice la Biblia que hasta estuvo 3 días sin comer. Se le quitó el hambre. Y tal vez pensando en todo lo que había hecho. Yo no sé, hermano, pero usted cuando dice que cuando uno se arrepiente de sus pecados, y ahí están los pecados, nomás ahí, se te quita el hambre, y pensando en lo malo que me porté, lo mal que hice. Y mire usted, cuando ha visto gente que viene al altar y llora, ¿por qué? ¿Por qué llora, hermano? Porque se acuerda de lo que hizo mal, de las cosas malas que había hecho en contra de Dios. Y dice: uno está arrepentido, y ahí derrama su espíritu y le dice a Dios: perdóname, 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 3, 4 veces, porque siente uno que no lo ha perdonado Dios. Ahí está diciéndolo muchas veces. Y mire, el apóstol Pablo, yo me imagino que se fue el hambre por eso, porque había matado, o sea, consentido en la muerte de muchos cristianos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 7, consintió en la muerte de Esteban. Y yo me imagino que le dio gusto que mataran a Esteban. Recogió sus ropas como un trofeo. Y yo creo que se acordaba de eso, hermano. Y yo no sé, pero yo casi siempre pienso que cuando el apóstol Pablo era castigado, se acordaba de lo que él había hecho. Y tal vez por eso soportaba y aguantaba y decía: me lo merezco, me lo merezco. Porque yo también hice eso, porque yo anduve haciendo esto. Como que, bueno, Dios lo había escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Y luego dice, número 2, Saulo predica de la deidad de Cristo, versículos 20 al 31. Dice: después de todo lo que aconteció en los versículos anteriores, no hay ninguna duda de que Saulo de Tarso ahora sí creía efectivamente que Cristo era Dios, por lo cual tanto se da la tarea de proclamarlo abierta y denodadamente. Esta palabra denodadamente es atrevido, sin miedo, ¿qué más? Con ánimo, ¿cómo? Insistentemente, fervorosamente, así, sin miedo también. Ya sé, o sea, ¿cómo?
bien convencido, hermano, de lo que estaba diciendo. Ahora decía, ya no me importa lo que me digan, lo que digan, estoy convencido de lo que yo voy a enseñar, lo que voy a decir, y no importa que me va a salir ahí un testigo, un mormón, yo sé lo que voy a llevar. Porque mire, también ese es otro de los miedos, cuando llegamos a una casa y sale el testigo, ay Dios, vámonos para otra casa. Pero ellos necesitan a Jesús también. Entonces, cuando uno está bien convencido de lo que lleva, no importa que él saque la atalaya y que saque lo que es el libro rojo y no sé qué más, yo sé lo que le voy a decir. Y no voy a meterme en doctrina, simplemente le voy a decir, Jesús es Dios, Él murió por tus pecados, resucitó al tercer día, y si tú no crees eso, te vas a ir al infierno. Y es todo, hermano. Ya depende de Él si lo cree o no lo cree. Pero yo necesito llevar esa verdad a esas personas, a los mormones, a los testigos, a los sabáticos, al católico, a todo el que se encuentre, hermano. Deberíamos de quitarnos ese temor. Y entonces, dice ahí, en las sinagogas de Damasco empezó a predicar con mucho denuedo y con muchas ganas y con mucho fervor, insistentemente. Dice, no hay un ministerio más fructífero que el del apóstol Pablo. La razón es que él quería hacer el trabajo que se le había encomendado a la mayor brevedad posible. El versículo 20 nos dice que Saulo predicaba a Cristo diciendo que era hijo de Dios. Cuando atribuían este título a alguna persona, se estaban refiriendo a que era Dios mismo. Y por lo menos para Saulo ya no tenía ninguna duda de que Cristo fuera Dios. El versículo 22 dice, demostrando que Jesús era Dios. Tanto esta frase como la anterior nos indica la profunda convicción de que había en el corazón de Saulo tocante a la deidad de Cristo. En realidad, esa fue la razón de por qué los judíos querían matarlo. Porque estaba bien convencido, estaba predicando acerca de que Jesús era Dios y era una doctrina en contra de los sacerdotes. Cuando agarran a Pedro y a Pedro, que lo golpean y le dicen, ya no andes hablando más de este nombre. Y Pedro les dice algo muy bueno. Dice, ¿consideran ustedes qué es mejor, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Y ahora Pablo estaba bien convencido de que esta verdad era cierta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no importa lo que le digan, no importa lo que hagan, hay que obedecer a Dios. Predicó en las sinagogas, demostrando que Jesucristo era Dios mismo. Después de su huida a Damasco, Saulo llegó a Jerusalén. Los creyentes de esta ciudad conocían la fama de Saulo, por lo tanto, no querían tener comunión con él. En el versículo 29 nos indica la actitud de Saulo en Jerusalén, tratando de comunicar aquello que él mismo antes había combatido. Inmediatamente después de esto, leemos versículos 30 y 31, que los discípulos enviaron a Saulo a su tierra. Sin duda, él seguía proclamando lo que había conocido. Mire, bueno, todos conocemos la historia de Pablo, la vida de Pablo, como en las Biblias, al final, casi en todas las Biblias, vienen unos mapas ahí, y mire, vienen dibujados ahí, primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, tercer. Tanto fue el trabajo que mire, hasta casi, no sé a quién se le ocurrió, pero casi en todas las Biblias ponen un mapa y ponen lo que hizo el apóstol Pablo. Es algo heroico, hermano. Es algo que no había aviones, no había autobuses como los de ahora, no había tren rápido ni lento. Entonces su camino era, si no era a pie, era a caballo o en burro o en barco, hermano. Pero mire lo que recorrió, todo lo que recorrió, 1, 2, 3, 4 viajes por predicar y enseñar que Jesús era Dios. Y mire, qué tremendo, que ahora todos conocemos el primer viaje de Pablo, el segundo viaje, y no le importó lo que dijeran, no le importaba ni aún ni morir por esa causa.
Entonces todos conocemos ya ahora al gran apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, el malo, el rebelde, ahora en el cristiano obediente, en el que quería hacer las cosas para Dios. Luego dice ahí, versículo 3, versículos 34, le decía que la mayor parte iba a hablar de Pablo. Ahora llegamos aquí, el versículo 34. Hechos 9:34 dice aquí: bueno, el 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire, no solamente Pablo, ahora también Pedro está demostrando que Jesucristo es Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta se oía mucho. ¿Quién puede sanar? Nada más Dios. Dijo aquel paralítico: yo no sé si es pecador o no, pero a mí me dio la vista. ¿Quién puede hacer eso si no es Dios? O si no está Dios con él. Entonces aquí Pedro dice que cuando andaba por ahí, llegaron a Lida, y estaba un hombre ahí que se llamaba Eneas. Ya hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pero las palabras de Pedro, reconociendo que Jesucristo es Dios, le dice: el Señor, o sea, Jesucristo te sana. Y dice la palabra de Dios que este hombre se sanó de la enfermedad. No eran palabras de Pedro, no eran palabras, o sea, sí eran palabras de Pedro, pero no era el poder de Pedro. Era el poder de Jesucristo, el poder de Dios. Eneas dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y Eneas se levantó, hermano. Eneas se levantó, porque todavía Jesucristo no ha muerto, hermano, Él sigue vivo. Entonces ahí estaba Pedro enseñando que Jesucristo es Dios, que Él tiene el poder para sanar, para perdonar pecados, para dar vida y para quitar vida. Él tiene el poder. Y dice, después de esto, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabitas, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, y llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ellos. Entonces, sacando Pedro a todos, se postró de rodillas, lloró, y levantándose al cuerpo dijo, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y las viudas, les presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Mire, en Lida, dice la palabra de Dios, cuando fue con Eneas, dice, había 2 ciudades, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Y dice que todos lo escucharon, hermano, en Lida y en Sarón, y dice que se convirtieron al Señor de lo que había hecho con Eneas. Ahora, cuando va a Jope, dice que muchos de Jope se habían convertido también a Dios. Esto fue notorio en versículo 42, dice: esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor Jesús. En el Señor Jesús, no en Pedro, porque seguramente Pedro, igual que Pablo, se encargaba de decir que Jesucristo era Dios.
Y ahí aquí encontramos que tanto Pedro como Pablo estaban demostrando que Jesucristo era Dios. Y mire, el propósito es ese, que usted esté bien convencido que Jesucristo es Dios. Hermano, yo siempre lo he estado, tal vez usted diga, porque se va a encontrar con personas que le digan que no. Entonces, ¿cómo poder explicarle a estas personas que Jesucristo verdaderamente es Dios? Porque tal vez sí, usted dice, yo lo sé, yo lo entiendo. Jesucristo es Dios. Pero se va a encontrar con gente que le va a decir, son tres personas diferentes. Se va a encontrar con gente que le diga, no, Jesucristo es un ángel. Se va a encontrar con gente que diga, no, es que el Hijo, el más importante es Dios, no el Hijo. Entonces nosotros hemos entendido y comprendido que Jesucristo es Dios. ¿Cómo le explico? No sé, pero son tres personas, pero el saber que es uno mismo, hermano, esto es la deidad. El saber que es uno mismo, la misma persona, uno lo entiende. Mire, yo me quedó bien claro la primera vez que escuché esto, cuando escuché a Jesús diciéndole a Felipe o no me acuerdo quién fue, pero fue que le dice, muéstranos al Padre y creeremos. Que le dice, tanto tiempo he andado contigo y no me has conocido. ¡Wow! Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estoy contigo, he comido contigo y todavía me dices, muéstrame al Padre. Jesucristo era el Padre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese mismo Dios se hizo carne y vino entre nosotros. Decían por ahí, Juan, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Tenía poder, la muerte no tenía poder sobre él. Nada más Dios puede hacer eso, hermano. Cuando Jesús le dijo a una persona, tus pecados te son perdonados, las que estaban alrededor se enojaron y dijeron, ¿quién puede perdonar pecados? Nada más Dios. Y exactamente, tenían razón, nada más Dios puede perdonar pecados. Y Jesús era Dios, hermano. Por eso es que Él podía perdonar pecados. El propósito de esta clase es precisamente estar bien seguros que Jesucristo es Dios. Estar bien seguros que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Para terminar, dice aquí, es muy poco la Biblia que habla de Dorcas, pero todo lo que dice es bastante bueno para esta mujer. Todos la amaban tanto que cuando murió hicieron venir al apóstol Pedro para que le ayudase. En los versículos 40 la Biblia nos dice que Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro nunca se olvidó de que Dios es el poder. Versículo 42 nos indica que el resultado de este milagro es Dios. Todos los apóstoles creían en la deidad de Jesucristo. Por eso estaban dispuestos a dejar sus vidas en las manos de Él. Aún los renuentes, Saulo de Tarso, terminó por tener su profunda convicción. ¿Cuál es nuestra manera de pensar al respecto? ¿Cristo es Dios? Si lo es, estamos obligados a obedecerle en todo. ¿Se acuerda de un versículo que una vez lo oí en una conferencia? Dijo, me dicen, Señor, ¿y dónde está mi gloria? Me llaman, ¿qué más decía? Me dicen, Señor, ¿y dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? ¡Wow! Si nosotros le llamamos Señor, tenemos que serle obedientes. Tenemos que servirle. Bueno, vamos a repetir el versículo, hermanos, ya, porque ya se acabó. Vamos a repetir el versículo 2 veces y ya ahora sí lo vamos a... Es más, ya no lo repiten, hermano, ya nos lo decimos.
Ya no lo vamos a repetir, vamos a decirlo todos juntos, nos ponemos de pie, todos los adultos, y vamos a decir el versículo que aprendimos. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Hechos 9:11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Amén. 9:11. Muy bien, hermano Isaac. Dígale, pregúntele aquí los versículos a los demás, o no sé.